Sintonízanos en radiolaRR.com. A primera vista, con Francisco Gómez. Los conceptos vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Estamos cerrando el 2025, un año, bueno, cada vez más complicado los años que van pasando en nuestro país. Las circunstancias son diferentes. El origen en los últimos tiempos puede venir del mismo lado, pero los números, según algunas encuestas, indican que el presidente quizás está recuperado un poco más la confianza en los salvadoreños. En otras encuestas denota que hay una crisis bastante amplia en el país. Venimos a un año electoral. ¿Qué evaluación podemos hacer en general de los números que está obteniendo el gobierno, el presidente, su partido? Son notas completamente diferentes. Lo único que hay en común en todo ello es que Nayib Bukele está en medio de estas notas. ¿Usted aprueba o no aprueba este año 2025 el actuar del gobierno? No sé, piénsalo. Soy Francisco Gómez, muy buenas noches. Estamos ya en No sé, piénsalo, espacio de los miércoles a las 8, acá en el 8. Inmenso el gusto de estar con todos ustedes. La idea principal de nosotros es romper el cerco mediático y que también usted pueda tener una visión mucho más amplia, más real y sobre todo que usted pueda crear un criterio muy propio y sobre todo apegado a la realidad fuera de las luces, del show, del circo que se pueda dar en nuestro país. Para ello tenemos de invitado a Carlos Araujo. ¿Cómo está, Carlos? Qué bueno que esté con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Francisco? Buenas noches y un gusto estar acá en tu programa. Bueno, para nosotros es el gusto, Carlos. Y entrando ya de lleno, ya se están dando a conocer las encuestas que finalizan el 2025 con calificaciones bastante altas a la imagen del presidente de la República. Pero esa es la estética. Pero realmente eso es como la fotografía que nosotros nos podemos tomar para un evento X y donde llegamos, como dicen, muy presentables. Pero los exámenes internos, ¿qué dicen, Carlos, realmente en las encuestas? Mira, nosotros desde el Centro de Opinión Pública tratamos de alguna manera de hacer aquellas preguntas también que no hacen regularmente o evaluaciones que no hacen regularmente las otras encuestadoras, de las que el gobierno casualmente hace mucha propaganda, ¿verdad? O sea, que es importante conocer también el sentimiento de la población con relación a los aspectos que están más cerca de ellos y que más les aquejan. De reconocer, pues es evidente que el resultado en términos de seguridad en este país le dan un fruto a Nayib Bukele como persona, pero no en los términos que lo expresan las otras encuestas asociadas más a Casa Presidencial. Tal vez quiero compartirte nuestra encuesta, que acabamos de hacer la encuesta de noviembre. Es una encuesta corta. Tal vez veamos los datos y después vamos haciendo un análisis ahí con relación a las principales observaciones que tenemos con eso. Yo creo que te la había mandado, ¿verdad? Sí. La tienen ustedes la encuesta. Fíjate que lo primero que quisiera destacar es una consulta que hicimos sobre el principal problema que la gente tiene en el país, ¿verdad? El 59% de las respuestas están vinculadas a aspectos económicos. En primer lugar, con un 28%, la gente nos dice que el costo de la vida y los precios altos.
Este rubro, nosotros tenemos un histórico de ya diferentes encuestas que venimos haciendo la misma pregunta, en este momento ha crecido más. O sea que ese 28 es un número más alto que lo que normalmente habíamos sostenido. Siempre está en primer lugar ese problema, pero ya va subiendo. En segundo lugar, tenemos siempre problemas económicos, los ingresos bajos y el dinero ya no le alcanza a la gente, es la respuesta que nos da. En un tercer lugar, la corrupción del gobierno actual con un 13% como principal problema. En un cuarto lugar tenés el desempleo y la pobreza, que es otro vinculado al tema económico. Y este último que quiero destacarlo, que es la barrita negra, que es el 9%, que nos dice que son los servicios públicos deficientes. Pero lo que quiero destacar en que de ese 9%, 6% señala problemas de salud, de los servicios de salud. Es algo que es importante destacarlo dentro de la encuesta. Así que la preocupación de los salvadoreños tiene que ver con los ingresos y con el alto costo de la vida. Ahora un poco más concentrada que en los meses anteriores que habíamos hecho esta misma encuesta. También le preguntamos en la siguiente lámina a la gente a quién identificaba como el responsable de atender ese problema que la gente señalaba. El 66% de la respuesta vincula de alguna manera al gobierno de Nayib Bukele como responsable de esos problemas económicos y de corrupción y de mala atención de los servicios de salud. Sí, la mayoría. Y ya desglosando ese 66%, el 43% señala al gobierno actual, el 9% a la Asamblea Legislativa y un 14% ya directamente a Nayib Bukele como persona. Esto aquí ha habido un giro desde hace más o menos un año para acá, porque antes, en primer lugar, como responsable de esos problemas aparecían los gobiernos anteriores, el FMLN y Arena. Y ahora solo marca el 13% y la gente identifica como un grave problema el tema de su bolsa, de que el dinero no le alcanza, y ya identifica que es el gobierno el responsable de atender esos problemas. Digamos, hace unos años culpaban al gobierno anterior. Sí. Hoy están culpando al gobierno anterior también, con la diferencia de que ahora es el mismo. Pues sí, pero antes te decían, o sea, los gobiernos de Arena, los gobiernos del Frente, los gobiernos anteriores, cuando el actual es el de Bukele. Eso te estoy hablando de un año y medio para atrás. Pero ahora no, esto se vino revirtiendo y ya la gente dejó de culpar a los anteriores y ahora ya responsabiliza al gobierno Bukele directamente de atender esos problemas o que no lo está atendiendo esos problemas como tal. De ahí también le preguntamos a la gente sobre los precios, o sea, ya como tema económico, sobre los precios de la canasta básica. Y le preguntamos claramente de que si los precios de la canasta básica estaban peor que el año pasado o estaban mejor que el año pasado. 68% dice que están peor que el año pasado. Eso te complementa y te responde al problema económico como el principal señalado, pero ya cuando puntualizas sobre los precios de la canasta básica, que es el detonante más apremiante que tiene la gente. El 68% te dice, no, está todo más caro. Que eso es lo importante de destacar en esto. La siguiente lámina que tenemos hicimos por primera vez una evaluación de la gestión de los servicios de salud pública a la población. ¿Esto por qué? Porque como te señalaba en la lámina de los principales problemas, nos había aparecido un 6% de deficiencia en los servicios de salud, que es un número alto que no aparecía en las encuestas anteriores. Entonces le preguntamos a la gente, mire, ¿cómo evalúa en términos de positivo o negativo los servicios de salud que da el gobierno? 51% los evalúa de forma negativa. O sea que definitivamente sí, el problema de salud pública se ha agravado. El problema de que no hay medicinas, que no están a tiempo, de que los atienden tarde, de que las citas son programadas a distiempo, los exámenes igual, y todos esos problemas que la gente está teniendo ahora de una forma más apremiante que en el pasado. Entonces, se está reflejando definitivamente en las encuestas. De ahí hicimos una evaluación, ya igual que siempre, sobre el gobierno central en términos de imagen y sobre la Asamblea Legislativa en términos de imagen. El gobierno central en términos de imagen tiene el 53% de valoraciones positivas y un 46% de valoraciones negativas. O sea, que todavía el gobierno central, como está cerca de Nayib Bukele, tiene todavía mayoritariamente una imagen positiva. Todavía en esa sombra aún. Todavía, como es su gobierno, entonces todavía se ve de una forma positiva la evaluación que hace la gente. Pero cuando venimos a hacerle la consulta sobre la Asamblea Legislativa, ahí el 55% nos dice que le evalúa de forma negativa a la Asamblea Legislativa. Solo el 44% le hace una evaluación positiva de la Asamblea Legislativa.
Esto ya lo venimos viendo desde hace varias encuestas, en que la Asamblea Legislativa está en números rojos totalmente en su evaluación. Y se complementa cuando hicimos también la evaluación de la imagen ya de las personas, de los titulares de las dos instituciones, ¿verdad? Nayib Bukele como titular del órgano ejecutivo y Castro titular del órgano legislativo. En imagen, Ernesto Castro en esta última encuesta aparece con 58% de imagen negativa. 58%. Peor que la institución, que la Asamblea Legislativa, y solo un 32% de evaluación positiva. Y Nayib Bukele aparece con un 60% de imagen positiva y un 38% de imagen negativa. O sea, esto lo hemos venido diciendo siempre. El único activo que tiene Nuevas Ideas, ¿verdad?, es la persona de Nayib Bukele. Todas las encuestas inclusive lo confirman, no en la misma cantidad de apoyo, pero sí todas las encuestas lo confirman, que cuando hacen evaluaciones del gobierno, de la asamblea, de los municipios, de los partidos, todos están en números negativos, ¿verdad?, a excepción de la persona y la figura de Nayib Bukele. Nayib Bukele a nosotros nos marca un 60% de evaluaciones positivas, que contrasta también con la encuesta última que hemos visto de la Cibgalo, que le da 90-91% más o menos de evaluaciones positivas al presidente, que no creo que sea tan cierto, ¿verdad? 60% es bueno, es positivo para un político como tal, pero es obvio, o sea, el desgaste después de casi 7 años de poder y los señalamientos de la gente de que no le están resolviendo sus problemas económicos y su atención de salud, que se está agravando también, es evidente que ese desgaste se está de alguna forma reflejando en evaluaciones negativas hacia las instituciones cercanas a Nuevas Ideas, ¿verdad?, y una disminución también de ese apoyo a la presidencia de la República. Permítame ahí una pausa, vamos apenas comenzando, vamos a regresar con más de No sé, piénsalo. Gracias por estar con nosotros. Estamos en el espacio de los miércoles a las 8, acá en el 8, No sé, piénsalo. Carlos Araujo, analista político, en representación también del Centro de Opinión Pública, el COP, está con nosotros. Tenemos más para compartir también de la última encuesta que ustedes realizaron, Carlos. Sí, hay una última lámina ahí que es sobre la simpatía partidaria y que creo que ahí podemos abordar otros temas también. Esa lámina de simpatía partidaria que están viendo es un histórico en el tiempo, ¿verdad? Ustedes pueden ver al lado izquierdo que empieza allá por marzo, creo, del 2024, si no me equivoco, mayo del 2024, al lado izquierdo, y termina en el tiempo a noviembre, que es la última encuesta que hemos hecho. Aquí lo importante a destacar que si ustedes ven la línea gris, que es la línea que está arriba, la que se ve arriba, esa es la línea de las personas que se declaran independientes de los partidos políticos. Que ha sido la constante que, digamos, sería el ganador. Claro, si tú ves, empezamos en mayo del 2024 en 46% que se declaraban independientes y ahora está en 63 ese número. O sea, mira cómo ha crecido ese número de gente que se va declarando independiente. Y la siguiente línea que se ve de color cian es el partido Nuevas Ideas, ¿verdad?, que también a la izquierda en el 2024
veíamos que tenía un 44%. Fíjate que ahí estaban bien cerca, 46% eran independientes y 44% se declaraban Nuevas Ideas. Era un empate técnico. Claro, pero en el tiempo, mira cómo va bajando la línea de Nuevas Ideas hasta llegar a un 28% ahora. ¿Vea? El resto de fuerzas políticas están desdibujadas totalmente de la simpatía partidaria. Fíjate que esta lámina, incluso si tú revisas la lámina de la Gallup, en los números de las independientes y de Nuevas Ideas coincidimos. Donde no coincidimos es en el resto de partidos políticos. La Gallup pone a Frente Arena como entre 5 y 4% cada uno, y a Vamos lo desdibuja totalmente. Ni siquiera aparece. No lo aparece, no existe para Vamos. No sé cuál es el miedo que le tienen. Y a nosotros no. Si tú ves la línea verde que se ve abajo en el grupo de las líneas de los partidos políticos, ese es el número de Vamos. O sea, está bien que en algún momento, por algún error de sesgo, se pudo haber disparado un partido, ¿verdad? Pero si tú ves, es consistente, Vamos, en el tiempo, de que ha estado superando en simpatías partidarias al resto de fuerzas políticas de oposición. Evidentemente. Ajá, es constante. Es constante, correcto. Es constante. Entonces no hay un error ahí. O sea, esto es simpatía. La simpatía partidaria es la cercanía que la gente tiene con los partidos políticos. Vea, no es intención de voto, no es resultado electoral, es nada más la cercanía que la gente muestra con los partidos políticos. Vea, por lo tanto, hay que interpretarlo de esa forma. Esto al final, si hacemos una conclusión de lo que estamos viendo en este momento, es que la gente se ha desideologizado en El Salvador. Las nuevas generaciones ya no tienen esas cercanías ideológicas con partidos políticos. La gente lo que quiere son soluciones, y no importa si se las da un derechista o un izquierdista. A la gente ya no le importa el tema ideológico partidario. Lo que le importa es aquella persona que tenga la capacidad de resolverle sus problemas. Y eso es lo que nos está demostrando la encuesta en este momento. Ahora quisiera que fuéramos un poco a la imagen de los titulares de la presidencia y la Asamblea Legislativa también, donde quisiera que evaluáramos al presidente de la Asamblea Legislativa. A mi percepción, después del presidente es la figura más visible. Claro. Siempre. Claro. Y veo que no lo desautoriza, lo siento bastante independiente, entre comillas, o sea que, y no se mete con el actuar de la presidencia, no cuestiona, no favorece, sino que cumple su rol. Si tú te fijas en la encuesta, agarrada por decirte esas dos láminas de Nayib Bukele y de Ernesto Castro, en el tiempo, históricamente, tú vas a ver tenemos que de repente, la de Ernesto Castro en pantalla. Tú vas a ver que históricamente, de izquierda a derecha, la línea, los colores azul van disminuyendo en el tiempo. Vea, empezamos en el 23, diciembre del 23, 62%. Con una gran evaluación positiva. Vea, y es cierto, porque cuando entraron en el 21, la gente se había revertido la imagen negativa de la Asamblea que tenía de los gobiernos anteriores, de los partidos anteriores, que estaba totalmente en negativo. Entran Nuevas Ideas en el 21 y volando, y tú lo puedes ver ahí, que estaban 62% de evaluaciones positivas, pero en el tiempo, debido a las torpezas y de la forma de administrar, porque prometieron que iban a ser diferentes, prometieron transparencia, prometieron eliminar la corrupción, prometieron no tener carros, no tener gasolina, no tener teléfono, no tener oficinas de lujo, no cumplieron nada. Al contrario, lo que han hecho es ocultar el presupuesto de la Asamblea para que no se den cuenta cómo malgastan el dinero, pero no han cambiado absolutamente nada. Y aparte de eso, la prepotencia con la que actúan, rompiendo todas las reglas legislativas. O sea, a los diputados no les dan la agenda. O sea, en el momento, en el pleno, se dan cuenta de qué es lo que están sometiendo, cuando el reglamento interno de la Asamblea Legislativa obliga a entregar previamente la agenda de lo que se va a discutir en una sesión plenaria. Las comisiones legislativas, si tú ves, en el año, casi el 60 o 70% de las comisiones legislativas se suspenden, no se dan. ¿Por qué? Porque todo viene ordenado desde Casa Presidencial. Los diputados, el sistema está diseñado para que los diputados... Carlos, escuché al diputado Lira que estaba presentando un pequeño informe donde comisiones trabajaron en el año 8 horas. Sí. Eso es obsceno. Entonces, pero eso es lo que se refleja en la evaluación negativa. O sea, podemos ver como
en el espejo de Ernesto Castro todos los demás. Claro, claro, o sea, es que por eso lo evaluamos a él, porque es la cabeza, es la cara de la Asamblea Legislativa. Y ahora es una asamblea mayoritaria de Nuevas Ideas, o sea, ellos controlan absolutamente todo. Entonces esta gente en la asamblea no representa a la población, o sea, ¿qué son los diputados? Los diputados son representantes de las comunidades que lo eligen, la gente quiere un representante, esa es una asamblea legislativa. Pero ¿qué pasa? Los diputados de Nuevas Ideas defienden y representan los intereses de Casa Presidencial, hacen solo lo que les ordena Casa Presidencial, en contra muchas veces de los intereses de las comunidades que los eligió. Entonces, por lo tanto, hay esa separación y esa lejanía de los diputados con la gente que no los están representando adecuadamente. ¿Cómo se te ocurre derogar la ley, por decirte, contra la minería? Que era una ley que estaba aprobada cuando está afectando la vida de muchísima gente, no solo la vida de la gente en Cabañas. Vea que allá ya no pueden ni ver a los diputados en Cabañas, sino que la minería que se iba a desarrollar estaba cerca del río Lempa, por decirte, y iba a contaminar un afluente importante que le dé el agua al Gran San Salvador. Entonces, ellos hacen cosas en contra de la gente, o también los diputados ordenados por Bukele le quitaron el FODES, los fondos públicos que se le asignan a las alcaldías. Anda a ver las comunidades del interior del país, cómo están, el desastre que tienen por la falta de los recursos de las alcaldías. Y eso, ¿quién lo hizo? Los diputados, ordenados por Casa Presidencial. Entonces ellos toman decisiones en contra de la gente. Y por lo tanto la gente sí les pasa factura al evaluarlo de una manera negativa. Pero ¿qué te quería decir yo? Si tú veías esa lámina de Ernesto Castro y la ves en la Asamblea Legislativa, la ves en el gobierno, la ves en la evaluación de Nayib Bukele, hubo un momento en que iban bajando tanto, allá por abril, más o menos, mayo, que tocaron fondo. Febrero, ¿verdad? Abril, mayo, más o menos, sí. Tocaron fondo en las evaluaciones negativas y ahí fue un detente. ¿Verdad? A los diputados, si te acordás, los silenciaron. Les prohibieron hablar, no podían tuitear, no aparecían en entrevistas, no hablaban en el pleno. O sea, no hacían nada. ¿Por qué? Porque era tan negativa la evaluación que estaban teniendo por su torpeza de su trabajo legislativo que estaban afectando de alguna manera también al gobierno y a Nayib Bukele. Entonces, por lo tanto, lo silenciaron de alguna forma. Ahora, si tú ves, el presidente de la Asamblea no opina mucho, solo administra. Ya solo es respaldar. O sea, yo hago lo que dice el presidente. Esa es su campaña. ¿Verdad? Cuando las comunidades en el interior del país están sufriendo consecuencias que necesitan un balance de poder para poder defenderlos de los problemas que están teniendo. Carlos, comparo siempre la imagen de Nayib Bukele, nuevamente retomo porque me llama mucho la atención que Nayib Bukele de diciembre a noviembre, según las encuestas del COP, distan mucho de las otras encuestas que hemos visto donde le dan una calificación mucho más alta. ¿Por qué? Habría que preguntarle, pues fíjate que aquí hay un análisis que yo hago. Hay dos encuestadoras que publican ese número del 90%. Sí, esta es la imagen, esta es nuestra, pero sí. El ejemplo que yo te quiero poner, que hay dos casas encuestadoras que publican que tienen 90% de evaluación positiva. Que es la que está publicitando el gobierno. Las dos las publicita siempre sí. El gobierno. Una se llama Pew Research y otra se llama Citgal. No son del Salvador. No, una es mexicana y la otra es la costarricense, que tiene muchos años de trabajar en El Salvador también. Pero casualmente las dos coinciden en que es 90%. Entonces yo les digo, y si ves mi Twitter, mi X, está fijado en el primer post un comentario que yo hice sobre T-Research, porque también subí la lámina de T-Research donde dice que Nayib Bukele tiene el 90%, igual que la Citgal. Pero a continuación puse dos láminas más de T-Research. T-Research es la casa encuestadora que aquí pronosticó que Michelle Sol le iba a ganar por una gran arrasada la alcaldía de Antiguo Cucatlán a Milagro Navas, y fue totalmente al revés. O sea, el número fue al revés. También T-Research es la casa encuestadora que en recientes elecciones en Honduras pronosticó en su encuesta que Rixi Moncada iba a arrasar en la elección casi con el 50% de los votos, y Asfura lo dejó en tercer lugar muy pequeño. ¿Y cómo fue la elección? Al revés. Totalmente al revés. Esa es la casa encuestadora que dice que tiene 90% Bukele aquí. ¿Verdad? Y es el mismo número que casualmente acaba de publicar la otra casa encuestadora, que las dos son que le dan servicios a Casa Presidencial. Así que yo lo que sí te puedo asegurar, o sea, nuestra encuesta, si tú ves esa lámina que
tal vez no la pone producción, la de Nayib Bukele, tú ves al lado izquierdo, en el tiempo, eso es un histórico. Diciembre 23. Diciembre del 23, ¿cuánto marca positivo? 79%. Nuestra encuesta reconocía que en ese momento tenía un 79% de evaluaciones positivas. Altísimo. Altísimo, o sea, coincidía, inclusive más atrás era más alto. ¿Te acordás cuando recién empezó que decían que la oposición era el 3%? Era cierto. Tenía 90 y pico que venía por de ciento. esa encuesta. De esos números venían. ¿Verdad? Entonces sí era cierto que tenía una alta evaluación positiva de imagen. Pero en el tiempo, ahí te voy demostrando de que sigue siendo 60%. Es elevado, pero no es 90%. O sea, yo siento que la gente que está descontenta en este país va creciendo. Yo ya la calculé, de acuerdo a los números de nuestras encuestas, que anda alrededor de un 30% de la población que ya no está muy contenta con lo que están haciendo en este gobierno, porque no están atendiendo sus problemas. Esa gente... O sea, aumentó el 1000%. Claro, o sea, es que eso es así, o sea... Del 3 al 30. Mira, esa gente le puede agradecer a Nayib Bukele el resultado de la seguridad, porque eso es innegable, el resultado es innegable. Cómo se llegó ahí, cómo se construyó, los pactos y todo eso. Ahí hay un montón de cuestionamientos, ¿verdad? De la forma en que se hizo, pero estás ahí, ya llegaste ahí y la gente lo agradece y lo reconoce, todo el mundo lo reconoce, yo no dudo de eso, ¿verdad? Pero eso no significa... Eso no es un todo. Sí, o sea, no te vas a quedar con 4 años con la misma bandera. Si estás ahí en el gobierno y en la presidencia para resolver los grandes problemas del país, ¿diste un resultado positivo en la seguridad? Sí, qué bueno. Pero ¿y todo lo demás? ¿Qué pasa? El Salvador está retrocediendo en el resto. El crecimiento económico, ya vas a ver, a pesar de todos los maquillajes que hace este gobierno, va a ser bajo, siempre a la cola de Centroamérica. ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué no creces si tenés seguridad? Porque estás haciendo las cosas mal. Cuando quieren seguir prorrogando, por decirte, el régimen de excepción, que es una suspensión de garantías constitucionales, ¿verdad? Eso, la suspensión de garantías constitucionales, le da un mensaje al mundo, a los inversionistas, que aquí no hay seguridad jurídica y por lo tanto es una barrera al desarrollo económico, es una barrera a la inversión en el país. Por eso estamos a la cola en inversión extranjera directa, ¿verdad? A pesar de la seguridad. Entonces, hay cosas que el gobierno no las quiere hacer, no es porque no las entienda, es porque le conviene. Sostener el régimen de excepción, que no le sirve para capturar pandilleros en este momento, ¿verdad? Sí le sirve para tener controlada la oposición. Porque cuando capturaron a Ruth López sí usaron el régimen de excepción. Cuando capturaron a Kiki Anaya también lo usaron. Cuando capturaron a los del Bosque también lo usaron. Cuando capturaron a los de Santa Marta. Una prueba más que el régimen de excepción sí, probablemente ha cumplido su objetivo, cumplió. pero Estaba se sigue bien al utilizando por otras razones. Se usa para otros fines, porque yo insisto, tú ves que aparecen capturas de la policía, la fiscalía, de delincuentes de maras, ¿verdad? Y lo sacan en las fotos y todo. Entonces yo siempre, cada vez que veo uno que he seguido, ¿verdad? Digo, ok, explíquenme cómo usaron el régimen de excepción para esa captura. Es que no le sirve para capturar a esa gente. O sea, en su momento era necesario, sí, y por eso incluso la oposición lo apoyó desde la primera vez. Pero ahora ya no, ahora el régimen de excepción es una falta al debido proceso, es una falta de garantías, es una falta de seguridad jurídica, que lo que hace es detenerte la certeza política y jurídica del país para que este país no se desarrolle económicamente. Si yo quiero que el país progrese, sí, con Bukele a la cabeza, está bien si lo desarrolla, pero al estar empecinado en seguir sosteniendo el régimen de excepción, que es la suspensión de las garantías constitucionales, eso lo que hace es no permitir que el país crezca. ¿Verdad? Y por eso es que nosotros siempre señalamos eso. Ellos quieren vender el régimen de excepción como que es el resultado actual de la seguridad, que solo así se puede sostener el resultado de seguridad que tenés, y eso es mentira. El régimen de excepción es un tema constitucional que te suspende garantías nada más, que son 3 las que están suspendidas, que tiene que ver con las intervenciones telefónicas, ¿verdad? de la correspondencia telefónica, tiene que ver con el debido proceso para que te puedas defender, y que cuando te capturen no tienen por qué decirte por qué te capturan. Esas son las garantías que están suspendidas. Entonces, para sostener controlada la delincuencia, ¿de qué le sirven esas 3 cosas? No le sirve de nada. O sea, lo que te tiene preso y controlada la delincuencia es despliegues territoriales para tener control en los territorios de toda la delincuencia. Las reformas legales que hicieron
para sostener a la gente, que a mí me parece excesivo, en las cárceles sin presentarlos a un juez. Fíjate que ahora, hasta ahora te capturan y puedes pasar 4 años preso y sin necesidad de acusarte. O sea, yo creo que también es una exageración. El Estado está obligado a presentarte a un juez, vea, 72 horas después, ahora ya puede ser 15 días, de acuerdo al régimen de excepción, pero son 15 días después y acusarte, vea, para que inicie un juicio y que en el juicio presenten las pruebas de que soy delincuente. Pero aquí no, aquí te capturan a cualquiera, lo meten al bote, si sos o no sos, ahí estás en el bote. Ni siquiera te acusan. Entonces, esa falta de debido proceso son las cosas que le están haciendo, creo yo, un daño al país como barrera que no le permite al país desarrollarse de una mejor forma. Bueno, voy a hacer una nueva pausa. Está con nosotros Carlos Araujo en No sé, piénsalo. Continuamos con todos acá en No sé, piénsalo en este 17 de diciembre. Está con nosotros Carlos Araujo acompañándonos en esta noche. Carlos, y a nivel muy personal, ¿usted aprueba o no aprueba el 2025 para el gobierno? No para Nayib Bukele, sino que para el gobierno de El Salvador. ¿Qué nota le podríamos dar? ¿O se aprueba o no se aprueba? Yo creo que hay grandes deficiencias. Es que en resultados positivos hay uno, y es el clima de seguridad. O sea, tú puedes andar, vaya, por decirte algo, que a mí me da risa, que creen los de Nuevas Ideas, o el gobierno, de que el centro histórico solo es de ellos. O sea, yo no tengo ningún problema con el centro histórico. Hace 2 días estuve ahí en reuniones en un café y después fuimos a almorzar a la plaza universitaria. Está bonito. O sea, es que yo me siento orgulloso del centro histórico. Yo tengo cuestionamientos de otro tipo, no al hecho de rescatar el centro de una ciudad, de la ciudad capital. Yo puedo cuestionar que a todos los miles de vendedores que antes ahí se ganaban el pan de cada día para sostener a sus hijos, no les dieron opciones. Eso sí lo voy a cuestionar siempre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no es así como se hacen esos procesos de cambio. Yo puedo cuestionar los millones que se han gastado con opacidad, que no dan cuenta de cómo se gastaron esos millones, de todo lo que han hecho de las obras en el centro histórico. Pero yo no voy a reclamar que tengan un centro histórico bonito. O sea, está bien eso. Pero ¿y esas son las prioridades? O sea, yo me voy a gastar millones en tener un bonito maquillaje, ¿verdad? Con lucecitas y vías navideñas, que está bien que la gente pueda disfrutar de esas cosas, no es malo, ¿verdad? Pero la proporción de ese gasto en ese maquillaje está acorde a las prioridades del país, porque yo invito a todos los salvadoreños, y los que usan el sistema de salud pública y el seguro social no me van a dejar mentir, los problemas de atención de salud ahora están peor que antes. O sea, tú vas a un hospital, primero la cita te la dan tarde, ¿vea? Cuando te atienden en 5 minutos porque casi no hay médicos ya, ¿vea? Y te tienen que atender rápido, no te examinan bien, y eso repercute en tu salud. El médico te da medicina, vas a traer las medicinas y te dicen no hay. Y medicinas esenciales para el sostenimiento de la vida, ni siquiera es el acetaminofén el que no hay. ¿Vea? Que me tienen que hacer un examen 1 año después. Ya me avanzó el cáncer cuando me vienen a hacer el examen. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Gastarse millones en maquillar como tiene en el centro? ¿Vea? O esos millones hacer un centro bonito, ¿vea? Acorde a la realidad de tu país, que no es malo, pero también invertí en la salud de la gente. Invertí en las calles de las comunidades, las comunidades del interior del país las tienen abandonadas. ¿Vea? La gente está aguantando hambre.
no le alcanza el dinero. ¿Verdad? El costo de la vida es altísima. Mira, yo lo digo y lo reitero, yo voy a los mercados a comprar, no solo al súper, también voy a los súper. Pero las verduras, principalmente por lo fresco, yo prefiero comprarlas en mercado. Voy a diferentes mercados. Hace 10 días, lo mucho, me dieron 6 tomates por $1. Y gente que yo sé que va a los agromercados, y yo no voy ahí, no es porque no me gustaría ir, sino que no me gusta echarme a cola. Por eso no voy, porque es más barato. Está siendo subsidiado por el Estado y por lo tanto es más barato. Pero ellos tienen un cartelito ahí de los precios. Pero ni esos precios respetan, pues aún con el subsidio. O sea, no son ciertos, el costo de la vida está elevado y a la gente le están haciendo más difícil la vida. En muchas cosas, en muchos aspectos. Entonces, que yo tenga un buen clima de seguridad no me atiende los problemas de fondo. Tuviste nuestra encuesta, los problemas de los salvadoreños, ¿verdad? Nos dicen casi en un 60% que son económicos y graves. El 68% me está diciendo también que la canasta básica está demasiado elevada. Entonces, la gente está teniendo problemas hasta para alimentarse, para el día a día, para vivir, para atender a sus hijos, para curar a sus hijos, para que el sistema de salud los atienda. Entonces, yo no puedo evaluar de una forma totalmente positiva la gestión del gobierno, porque el tema de la seguridad pública se empezó a resolver hace ya 3 años. Sí, 3 años, 22, ¿verdad? Año 22. Sí. Y entonces ya tenemos 3 años, más de 3 años, 3 años y medio, con un clima de seguridad bueno. Bueno, pero ¿y entonces por qué lo demás no se corrige? O sea, no voy a vivir toda la vida del clima de seguridad, que qué bueno que ojalá lo puedan sostener siempre en el tiempo. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero, ¿y lo demás? ¿Verdad? O sea, ese es el gran problema, que este gobierno cree que con la propaganda me va a poner un plato de comida enfrente. Cree que con la propaganda de la seguridad me va a curar los graves problemas de salud, o que con la propaganda me va a atender las grandes deficiencias del abandono de las comunidades en el interior del país. O sea, y esa falta de visión es la incapacidad que tiene este gobierno y que hay que pasarle factura. Lo vamos a ver en los números del crecimiento económico cuando sean reportados el otro año. El país va a seguir estando a la cola en la región. Y eso te indica entonces que las políticas de este gobierno no son las adecuadas para atender los problemas de la gente. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, ya venimos con más en No sé, piénsalo. Estamos de nuevo, está Carlos Araujo, analista político, con nosotros en esta noche de No se piensan. Carlos, en la última sesión plenaria se han dado 2 reformas, una al sistema electoral y otro relacionado al presupuesto general de la Nación, pero vinculado directamente a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia, por Constitución, uno de los 3 poderes del Estado, debía de tener no menos del 6% del presupuesto general de la Nación, sea la cantidad presupuestada que sea, era el 6% como mínimo para la Corte Suprema de Justicia. Uno de los poderes del Estado que siempre ha sido muy cuestionado, pero está por Constitución y hoy lo modifican a que se debe de tener un presupuesto ajustado, acorde y que se pueda discutir y no necesariamente del 6%. Carlos, ¿qué mensaje es este? Mira, vamos a separar esto en dos cosas. Uno es que los diputados de Nuevas Ideas, nuevamente a finales de año, y con las lucecitas LED y las vías navideñas,
nos vuelven a reformar ilegalmente la Constitución del país, usando un mecanismo ilegal e inconstitucional, haciendo uso de ese mecanismo. O que me diga a mí, el ciudadano que nos ve, en qué país del mundo una Constitución se puede reformar con dispensa de trámite y en una misma tarde entra en vigencia las reformas de la Constitución. O sea, eso no pasa en ninguna parte. Vea, solo en El Salvador de Bukele. Por lo tanto, el mecanismo nuevamente es ilegal e inconstitucional. Hoy vámonos al fondo de las dos reformas que hicieron. Vea, una que es la del Tribunal Supremo Electoral. Aparte del mecanismo ilegal, cometen otra ilegalidad. ¿Vea? ¿Por qué? Porque los periodos de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están establecidos en la Constitución, ¿verdad? Y estos magistrados actuales fueron electos basados en esas condiciones. Y su periodo con el que fueron nombrados era para 5 años. ¿Vea? Y eso no lo puede modificar un diputado, igual que el periodo presidencial, que tampoco pueden reducirlo, ¿vea? Porque hay un mandato popular para eso. Entonces, cometieron otra ilegalidad al reducir el periodo de los actuales magistrados de 5 años que tenían. Ellos salían en el 2029 y ahora van a salir en el 2027. ¿Vea? Esa es otra ilegalidad. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de homologar los periodos de los magistrados del tribunal con el periodo presidencial, que modificaron anteriormente de una manera ilegal también. El problema no es alargar los periodos de los presidentes o de los funcionarios, ese no es el problema, eso se puede hacer siempre que cumplas el procedimiento constitucional. ¿Cuál es el procedimiento constitucional? 2 asambleas legislativas diferentes mediadas por una elección popular, donde sometes a consulta de la población las propuestas de reforma constitucional que quieres. ¿Y alguna vez se ha hecho eso? Sí, en el pasado sí. O sea, en el pasado sí se ha logrado hacer de que hay una elección que medie eso. Entonces, si la gente, al final de cuentas, un grupo, la idea de esto que una asamblea legislativa proponga las reformas constitucionales, que sean del dominio público, que haya una elección popular de alguna manera de asamblea legislativa, para que la gente cuando vaya a votar en esa elección diga, yo le voy a dar los votos a los diputados que quieren reformar la Constitución, o no quiero que reformen la Constitución y por lo tanto le voy a dar los votos a la oposición para que no reformen la Constitución. De eso se trata el mecanismo de reformas constitucionales, y así como eso, existen mecanismos en todo el mundo que son muy rigurosos y que son lentos en el tiempo, ¿vea? Para que no sea manoseada por cualquier político trasnochado en su momento, como lo están haciendo ahora. Estados Unidos, por decirte, necesitas los 2/3 de las 2 cámaras para proponer, vea, la reforma constitucional, pero de ahí cada uno de los 50 estados tiene que aprobarlo por las 3/4 partes de sus congresos individuales. ¿Cuántas veces has visto que se modifica la Constitución de Estados Unidos? Vea, por eso, es porque es un documento demasiado grande que sí se puede modificar, pero que necesita un amplio consenso de la sociedad para hacerlo, y que no sea el inquilino de casa presidencial el que determine qué cambiar o no cambiar en una Constitución. ¿Y el discurso será válido de que estamos ya en otros tiempos y aquellos borrachos trasnochados que hicieron la Constitución no sabían? Pero mira, esos borrachos trasnochados venían de un país donde no había Constitución, porque habían golpes de Estado, restauraron el orden constitucional y crearon una Constitución con un montón de garantías para la sociedad. Esa es la Constitución. O sea, eso que hicieron te daba garantías para la sociedad. Esto lo que están haciendo es quitando todas esas garantías. Entonces, esas garantías que permitieron que este gobierno estuviera. Claro, o sea, sin esas garantías este gobierno jamás hubiera llegado. O sea, todo lo que se ha construido en el tiempo es precisamente crear un modelo de sociedad que permita separar el poder, porque el poder concentrado es malo y da resultados malos y negativos en el tiempo. Entonces, primero separas el poder y le das a los ciudadanos la garantía suficiente para poder sacar del poder a aquellos que consideran que lo están haciendo mal. Ahora, eso ya no es posible. Primero, vas a tener un presidente que ha modificado la Constitución ilegalmente, ya en 2 ocasiones, para tener una reelección continua. Solo imagínate eso. Ha desmontado todo el sistema de control del país, ha eliminado la independencia de poderes. Eso es lo que está haciendo con las reformas constitucionales que él tiene. O sea,
están mejorando el sistema de garantías para la gente. No, está retrocediendo, está concentrando. Pero se vende un discurso de homologación de tiempos, de menos dinero. No necesitas, homologar tiempos de los magistrados del tribunal con el del presidente no es necesario. Incluso tú puedes tener un Tribunal Supremo Electoral electo cada año y no cambia en nada. O sea, no es obligación homologar, eso no le sirve de nada a la democracia. Si tú quisieras discutir reformas constitucionales para el Tribunal Supremo Electoral, a mí me encantaría. Lo primero es que saques a los partidos políticos de ahí, pero que no los saques para poner a monigotes de casa presidencial. ¿Verdad? No es solo quitarlos, no, por eso te digo, es sacar a los políticos del Tribunal Supremo Electoral poniendo una serie de condiciones y garantías que permita darle independencia en el tiempo a ese tribunal. A mí me encantaría tener un tribunal sin partidos políticos, que sea electo, por decirte, por 9 años, todos los magistrados, que trascienda diferentes presidencias de la República o asambleas legislativas, para que no puedan ser movidos de ahí y que de alguna manera las fuentes de donde provienen esas propuestas sean de diversos sectores que no controlen la política. En el mundo existen modelos así. ¿Y eso qué te le da? Es independencia y estabilidad a los magistrados para que el poder político no lo pueda manosear. Pero lo que estamos viendo con este gobierno es reformas para poder manosear y controlar la institucionalidad. Entonces eso no es bueno para el país. Eso es en cuanto al tema del Tribunal Supremo Electoral. Vámonos a la otra reforma, que vuelvo a insistir que es inconstitucional la reforma que han hecho por el procedimiento que ocupan también, pero vámonos al fondo. El 6% del presupuesto para la Corte Suprema de Justicia era importante porque te le da independencia financiera a un poder del Estado, un poder que no tiene por qué ser controlado ni por la Asamblea ni por Casa Presidencial. O sea, ese es el sentido del 6% por constitución del presupuesto. Es, a mí me vas a dar dinero y vos no me vas a hincar a negociar nada. Entonces, al quitarlo, ¿qué hace? ¿Quién es el que administra el presupuesto general del país? El Ejecutivo. El Ejecutivo, Casa Presidencial. Entonces lo que estás haciendo es obligando. Si no haces esto, no te doy. Al Poder Judicial lo estás supeditando a un control político desde Casa Presidencial. Eso son retrocesos democráticos, no son avances democráticos lo que estás viendo al final de cuentas. La independencia del órgano judicial ya se perdió desde el 2021. No es ahora con el 6% que le están quitando. Cuando le dieron el golpe de Estado, el Ejecutivo, a la Corte Suprema de Justicia, pues ahí se perdió la independencia judicial. También acordate que retiraron y jubilaron, entre comillas, a todos los jueces mayores de 60 años, jueces con una gran experiencia y con gran independencia que no habían sido nombrados por este gobierno. Hoy la mayoría de esos jueces fueron sustituidos por personas que nombró el gobierno, ¿verdad? Y una corte controlada por Casa Presidencial. Entonces, al final, está sometiendo todos los poderes del Estado, ¿verdad?, a Casa Presidencial. Nosotros vivimos no una democracia plena, es una autocracia electoral en donde el poder está concentrado en una sola persona en Casa Presidencial. Aquí no hay separación de poderes, aquí no hay instituciones de control, ¿verdad? Y ahí es donde yo, un poco fatalista, concluyo, ¿verdad?, que la solución para El Salvador no va a ser la vía electoral. Me va a explicar eso en el siguiente bloque. Hacemos una pausa y venimos con la parte final en No sé, piénsalo. Bueno, vamos a la parte final de No sé, piénsalo con Carlos Araujo. Carlos, nos mencionó al final del siguiente bloque, no sé, ¿cuál es la revolución o el cambio que debemos de tener para que esto cambie, si no es la vía electoral?
Mira, yo estoy claro en algo, o sea, en lo que te había dicho al principio, que no vivimos en una democracia, esto es una autocracia electoral, concentrado el poder en una sola persona, sin instituciones de control. Y este gobierno ha sido más corrupto que los gobiernos anteriores, ha violado, ha abusado más del poder que los gobiernos anteriores. Entonces, por lo tanto, ellos jamás van a entregar el poder de una forma democrática, no lo van a permitir, ya quemaron todos sus barcos. Entonces, hay que tener eso claro, que no van a salir por la vía democrática, no van a salir en una elección, no pueden, porque van a ir presos si eso sucede. Entonces, por lo tanto, eso no quiere decir que tenemos que cruzarnos de brazos y decir, bueno, entonces ya no va a salir nunca. ¿Cómo no? En el mundo entero existen las famosas primaveras árabes, en donde las sociedades, al estar agotadas de alguna manera, de que no les resuelven sus problemas y no pueden sacarlos por la vía electoral, pues hacen estallidos sociales. Vienen los estallidos sociales, no provocados por nadie, ni por un grupo de políticos, ni partidos, ni organizaciones, sino que es natural. La gente desesperada, cuando la gente viene su hijo en la casa y le pregunta, papá, tengo hambre, y no tiene que darle de comer, es cuando empiezan esos movimientos a darse cuenta. O sea, o cuando tu hijo se te enferma y vas al sistema de salud y no te lo atienden o se te muere, ahí es donde empezás a reflexionar de que hay necesidad de cambiar las cosas, y si no te lo permiten por la vía electoral, pues lo vas a conseguir de cualquier otra forma. El mundo entero tiene suficiente evidencia de que cuando quieres sacar a alguien, al final hay forma de... Pero si no quiere salir. No, bueno, todos salen. Es que no hay dictador eterno. Si miraste la misma Venezuela después de 25 años, Maduro va a salir, tarde o temprano. O sea, no van a quedarse para toda la vida ahí. Y lo importante es no llegar... Pero puede salir solo la figura y dejar a alguien más no necesariamente, elegido. no, porque si van a quedarse los mismos de la pacotilla, es lo mismo. No, la gente cambia radicalmente, o sea, cambia de un lado, de un extremo a otro extremo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó ahorita en Chile, por decirte? Un presidente que es extrema izquierda, ahora ¿quién ganó? El presidente de extrema derecha. O sea, las sociedades en el mundo están evolucionando. Entonces, yo a la gente le digo paciencia, tranquilidad, va en crecimiento ese descontento. ¿Vea? Todavía Bukele como persona tiene apoyos mayoritarios, eso hay que reconocerlo, ¿vea? Pero el descontento va en crecimiento, y si él no atiende las grandes necesidades de las personas, pues si no hay una vía electoral suficiente, pues va a haber un estallido social. Lo que te decía también, el ejemplo de la migración, ¿vea? Que la migración es un mecanismo de una olla de presión, es el mecanismo, es la válvula de escape de la olla de presión de la economía salvadoreña. Los salvadoreños se van para Estados Unidos porque aquí no pueden resolver sus problemas económicos. Por lo tanto, desde allá vienen todos los años entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, ¿verdad? Para la gente trabajando en Estados Unidos de forma ilegal, para que su gente pueda vivir aquí en El Salvador. Por eso mandan tanto dinero. Pero ¿qué estamos viendo hoy? Primero, que no te puedes ir, han cerrado la frontera, ¿verdad? Y segundo, los que están allá los están devolviendo. Entonces, cuando no tenés esa válvula de escape a la medida de presión económica, estás hablando de 8.000 millones de dólares al menos, que sostenés cada año para mantener a tu familia. Ajá, y toda esa gente aquí, sin poder hacer eso otra vez, ¿qué va a hacer? Porque económicamente no están resolviendo los problemas en este país. La encuesta nos lo demuestra. Vea, el 58, casi 60% de los ciudadanos dicen: tengo graves problemas económicos. O sea, una masa, y la masa más pobre, ¿verdad? Que son las mayorías. Y no que este quinquenio es el de la economía. Por eso, pero veamos los resultados. O sea, a la gente le duele por todos lados. O sea, ¿qué es lo que tiene y ha logrado desde hace 3 años y medio este gobierno? La seguridad, el clima de seguridad. Pero eso no te pone un plato de comida en la mesa. O sea, no te lo está poniendo porque podría ponértelo, pero no te lo está poniendo. ¿Por qué? Por las malas políticas públicas de este gobierno. Okay. Muchas gracias a Carlos Araujo por habernos acompañado, a todos ustedes también que nos han estado acompañando a lo largo del 2025. En el 2026 esperamos de que siempre contemos con su fiel sintonía. Gracias a Agape TV Canal 8, a la producción de Mix de Medio y a la reproducción de radiolarr.com. Soy Francisco Gómez, en No Sé, piénsalo. Buenas noches.
La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.